change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Hola, muy buenas. Aquí estamos grabando un nuevo vídeo para Caballeros de Lis, una nueva presentación que en este caso os traigo a mi querido amigo Conrado Salascán. Conrado, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Soraya. Bienvenido, primero decirte que bienvenido y luego que muchas gracias por sentirte un caballero de Lis más en esta lucha, en este mundo, en este tiempo, por querer estar aquí conmigo y con todos nosotros y abrirnos tu alma, tu vida, tu corazón y todo de ti, ¿no? Para aportar todo lo que puedas. Yo os voy a hacer un pequeño resumen de Conrado y luego ya pues él empezará a contarnos un poquito lo que quiere compartir con todos nosotros. Conrado es de Zaragoza, mañito como yo, por eso nos conocemos, nos hemos visto en varias ocasiones allí en la ciudad. Siempre yo me puse en contacto con él porque lo vi en un vídeo de YouTube y enseguida estuvo disponible, quedamos allí, congeniamos muy bien. Para mí es un ángel en cuerpo de hombre aquí en la tierra. Lo es, aunque diga que no, pero lo es súper sensible y súper bueno, súper especial. Él es físico, estudió física en Estados Unidos, ahora nos lo explicará, y su juventud ha sido un poquito marcada por las exigencias de la familia porque era un chico súper dotado, siempre sacando matriculación, muy buenas notas, entonces siempre como que la familia espera mucho de uno cuando tiene esos resultados académicos y claro, te sientes que no puedes defraudar o decepcionar. Entonces él siempre se ha sentido un poquito aislado, ¿no?, de los otros niños o diferente y con mucha responsabilidad. ¿No, Conrado? Sí, así fue. En mi infancia fue feliz, la verdad es que estoy muy agradecido a Dios de la familia que tengo, ¿no? Y mis años de infancia en el colegio, marianistas aquí de Zaragoza, fueron muy felices. Pues hasta que empezó lo que es los grilletes del sistema académico que se notan con los exámenes y tal, y que eso empezó después, pero antes de eso yo ya veía películas pues, de ciencia ficción que me gustaban, La Guerra de las Galaxias, 2001 una Odisea en el espacio, V, que me condicionó mucho, aunque claro, entonces mi espíritu estaba dormido. Luego leí la novela de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia, precisamente cuando yo terminaba mi infancia, y esa novela habla del fin de la infancia de la humanidad, que es un poco lo que a ver si ocurre ahora. Y V está basada, es una derivación de ese tema. Bueno, y eso era en torno a los 11 años, a los 14 años me fui a Estados Unidos de intercambio, fui de los primeros chicos que empezó esa moda y ya entonces pues era un chico pues de todos sobresalientes y claro, al llegar al bachillerato pues yo tenía que dar el do de pecho, tenía que... la señal es buena, ¿no, Soraya? La imagen no se te ve muy bien, pero bueno, la voz sí que se escucha y vamos a ver qué sale. Bueno, pues tuve que dar el do de pecho en el BU, entonces se llamaba BU, y en el COU, y bueno, ya se notaba un poco el tema infernal del sistema académico, pero claro, entonces pues como yo tenía que pues mantenerme ahí, no estaba un poco aislado del resto de los chicos que me tenían un poco como en un pedestal o tal y un poco distante, entonces no tuve una relación normal con a lo mejor no salía con chicas y tal cual, fue un poco difícil. Bueno, que es distinta a lo que es normal, Sí, sí, sobre todo marcada por tus estudios, ¿verdad? Y exactamente. lo que es Eh, perdona, te decía que lo que es en tu adolescencia e infancia, pues lo único que te llamaba la atención eran las películas estas estelares, de sí, extraterrestres y tal.
como Sí. V, que justo el otro día comentábamos con Juan Lambach y con Manu la serie de V, que fíjate tú, que yo la seguí también de pequeñita, me encantaba, me daba mucho asco, pero me encantaba. Que fíjate que parece eso, qué asco. Dayana, ¿cómo se comía Dayana las ratas? Por Dios, Sí. aún me acuerdo de ella. Pero fíjate que no se iba a decir que en realidad había más verdad en esa serie de lo que pensábamos, ¿no? En aquel entonces. Claro, pero el subconsciente lo sabe porque el subconsciente está conectado al alma, que es la misión directa con Dios. Entonces es por eso por lo cual eso te sobrecoge y te quedas tan enganchado, pero tu consciente, si tu espíritu no está activado, no sabe el por qué te engancha tanto. Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Lógicamente de pequeño. Bueno, y luego ya pues escribí un libro de física divulgativa, el code fue muy duro, la selectividad, gané premios de la Olimpiada de Física, que aún tengo las fotos ahí detrás, que a mi madre le gusta recordar eso mucho. En fin, se creó una imagen y unas expectativas sobre mí de que iba a ser como ese profesor brillante, académico. Pero luego, pues al llegar al salto de la universidad, ¿no? Pues se me hizo muy duro y muy difícil de mantener, ¿no? Y yo aguantaba y tal, pero mi interior sabía, bueno, que es, en fin, porque la vida tiene que ser así de dura y tal cual. Y bien, y luego en el 1995 continué mi carrera en Estados Unidos, en el Instituto de California de Tecnología, o es Instituto de Tecnología de California, no me acuerdo, Caltech. Y ahí sí, que había premios Nobel y tal cual. Pero bueno, mis padres me decían, pues pégate algún premio Nobel y métete en su grupo de investigación, tal cual, pero yo ya entonces no me tiraba eso tanto, mantenía el tipo que me gustaba, procuraba hacer algo de deporte y tal cual, pero esa ciencia que me daban ahí no podía tener el sentido de la vida porque era toda, yo la veía que era deliberadamente compleja y no podía estar las respuestas de la vida ahí. Entonces, lo importante fue en el año 1996 que tuve mi despertar espiritual y al poco de ver la película Independence Day, sobre de nuevo la batalla de los terrestres echando a los alienígenas de la Tierra o venciéndolos, pues ese octubre me topé con David Icke y sus libros y esos fueron mi llamada de despertar espiritual y mi espíritu que había estado dormido fue activado muy bruscamente. Entonces, perdona que te interrumpa, sí. precisamente David Icke fue fundamental, ¿no? El encuentro que tuviste con él en la biblioteca para que tú reaccionaras, despertases a ese... No biblioteca, era una librería de New Age, especializada en temas New Age. Fue la primera vez que lo oí y me quedé prendido, era como ver al Mesías hablar. Nunca había pensado que una persona pudiera hablar así de las cosas, ¿no? Qué curioso, te lo digo porque está ahora todo muy de alta, luego estamos haciendo el mayor secreto con Juan. Ya, claro, al sí. Cual me imagino que vas a colaborar porque puedes aportar mucho. Estaría muy bien, sí. Y pues es curioso justo que con él, pero bueno, no te interrumpo, cuéntanos. Sí, claro, y entonces pues vi que existía todo ese otro mundo que la ciencia oficial negaba que existía. Yo había oído hablar de los ovnis y de pequeño había leído un poco, pero desde que estaba en esos sitios universitarios elitistas, pues el ambiente era de rechazar, vamos, de reírse de todo eso, de que no se podía hablar de eso y si lo hablabas de eso te tenías que reír de aquello, no podía existir. Tú eso no lo podías comentar con nadie, lo comentaste con tu familia o tus amigos, porque justo sí, cuando me toqué con David Icke, tuve mi despertar, claro, al poco yo quería empezar a contar esas cosas al mundo inmediatamente, como alma cándida que soy, ¿no? Inocente, cándida. Entonces empecé a contarlo en faxes a mi familia y ya mis padres se preocuparon mucho, dijeron que me estaba yo descarriando. Como ya entonces mis notas ahí se empezaban a resentir, de hecho me cazaron medio copiando en alguna asignatura que tuve que repetir, ¿no?
Entonces, bueno, la repetí y luego al año siguiente me gradué con honores. También hice trampa en alguna otra asignatura, o sea que si quisieran despojarme del título, decir que no soy físico, que lo hagan, ¿no? Pero bueno, yo lo que no me podrán nunca acusar es de no ser honesto y digo las cosas como son y ahí aprendí lo que aprendí y fue difícil, sí. Durante unos meses que yo estaba en España, pues me encontré con los agentes de publicidad de David Icke en Oxford, al tiempo que salía la película Conspiracy Theory con Mel Gibson. Y luego me volví al Caltech, me gradué con honores y ese año traté de traer a que diera una charla a Brian O'Leary, un antiguo astronauta que había sido entrenado por la NASA para ir a Marte. Y fue ahí el ver cómo negaban los credenciales de Brian O'Leary, esos científicos eminentes del Caltech, para que él no diera la charla. Y ahí vi cómo funciona la política científica hacia aquel que es el eje. Brian O'Leary no llegaba tan lejos como David Icke en denunciar ciertas cosas, pero tenía más prestigio científico, lógicamente. Hablaba de que la ciencia occidental es una cajita muy pequeña, porque es materialista, reduccionista, dice que nos reducimos a la materia y que no hay alma, y claro, eso niega realidades muy, muy importantes de nuestra vida, como puede ser y están los fenómenos de la reencarnación, lo paranormal, los ovnis, las energías libres. Y al final logré que Brian O'Leary viniese a hablar al Caltech de aquello, pero fue un evento no oficial. No fue mucha gente, ¿verdad? Y no vino ninguno de los profesores del Caltech ahí, solamente algunos alumnos. Dime. Está claro que la ciencia y más estos sitios tan prestigiosos, por lo que sea, han de negar todas esas posibilidades. Eso está empezando a cambiar, y ha cambiado ya bastante en los últimos años, pero como yo ya no estoy metido en sitios así oficiales o grandes, pues no te puedo tener el pulso exacto. Pero sí, en aquellos momentos y en ese sitio, esta persona era lo que se llama persona non grata. En español está esa expresión, ¿verdad? Sí, sí. Pues era una persona non grata y de hecho la famosa foto de la cara de Marte que sacaron en 1998 para desprestigiar la idea de que había ahí una formación arqueológica de origen inteligente y que pareciera que era solo un grupo de rocas. Esa foto la sonda la sacó al poco tiempo de que yo tratara de traer a Brian O'Leary a hablar ahí, cosa que lo sabe poca gente, y Brian O'Leary iba a hablar de ese tema precisamente. ¿Y el qué te decía de esa cara que se veía en Marte? ¿El qué decía de esa cara? Hombre, que lógicamente no se podía demostrar que al 100% que eso era... Su posición era que eso no era necesario, no estaba demostrado que era de origen inteligente, pero la evidencia presentada de una manera correcta insinuaba que así era y desde luego invitaba al tener que investigar eso más, cosa que la NASA oficialmente no quería hacer. Entonces la gran tesis de Brian O'Leary es que al contrario de lo que decía Carl Sagan decía que las cosas extraordinarias necesitan de evidencia extraordinaria. Pues Brian O'Leary me ayudó a entender que no, que las cosas extraordinarias como lo paranormal o el que haya reliquias de otras civilizaciones en nuestro propio sistema solar, pues en otros planetas de nuestro propio sistema solar, pues eso tendría que ser tratado con el mismo listón de evidencia que las otras cosas, como pueda ser el virus del Zika o el virus del SIDA o lo que sea. Pero claro, la ciencia, para evitar que todos estos temas que
que van a la media misma de las cosas y que la destrozarían, la revolucionarían para evitar que entren estos temas, pues demanda un listón de evidencia mucho más alto para esos temas, con objeto de que nadie lo salte. Es decir, que lo que es evidencia que a los escépticos nunca les satisface, ese es en español satisface, les satisface. Sí, nunca les satisface la evidencia por mucha que les des. En definitiva es eso. Bueno, pues entonces fue una charla muy interesante, muy bonita, de Brian O'Leary. Al poco tiempo de eso fui a un retiro de Avebury, en el sur de Inglaterra, donde están las piedras esas megalíticas, que es un punto de energía en el sur de Inglaterra. Y ahí estuvieron tanto David Icke como Brian O'Leary, y fue entonces cuando le sugerí a David Icke que estudiase la película V, porque él entonces estaba trabajando en lo que iba a ser su libro The Biggest Secret, traducido al español luego como El Mayor Secreto, del cual Juan está hablando también. Muy bien. Y Eso. cosa que luego él hizo, y sé que luego habló de la serie V, una vez que ya la estudió. Sí, en The Biggest Secret la mencionó, sí, como lo que más cerca ha estado Hollywood o las productoras de televisión, porque claro, fue una película hecha para televisión, lo más cerca que han llegado a contar lo que realmente ocurre. Y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. De hecho, yo me he intercambiado a mí el director de V original me ha escrito un mensaje. ¿Sí? Sí, eso ya lo contaré después, sí, Bueno, sí. Ya lo contarás cuando quieras. Sí, bueno, pues lo que es interesante es que al acabar yo ya en los estudios en el Caltech, me vine aquí a España, entonces mi familia esperaba que hiciera un posgraduado, ¿no? Y entonces me fui a Bristol, al sur de Inglaterra, con la excusa de irme a estudiar astrofísica, aunque yo ya sabía que no iba a hacer astrofísica, que lo que quería era seguir descubriendo estas verdades grandes que nos estaban ocultas y que David Icke, etcétera, estaban ayudando a desenterrar. Y me puse en contacto con Michael Rowe y Ron Pearson, que habían estudiado la evidencia científica del contacto con los seres fallecidos que han fallecido y están en el otro plano, ¿no? Y entonces descubrí, pues, que, y hablo de esto en mi web, mayormente en inglés, pero bueno, mi web es conradosalas.info. Pues Michael Rowe y Ron Pearson habían descubierto, bueno, no habían descubierto, sabían, lo que pasa que esto es una cosa muy censurada, que ha habido evidencia de contacto con seres fallecidos, pero evidencia hasta el punto de que se materializan en ectoplasma y puedes hablar con ellos. Y desde los mediums originales de la época victoriana del Reino Unido. Y lo poco que nos ha llegado a nosotros es que lo poco que fue aquello fue un fraude, y de fraude no. Realmente hubo ese contacto e incluso esas materializaciones. Es que tristemente, perdona que te interrumpa, Conrado, pero es que tristemente a mí me apena mucho que se encargan en desprestigiar y hacer ver a la gente que casos así, que ven que pueden provocar un boom y una verdad, que ya la gente sea consciente de algo que no interesa, enseguida lo tachan como que no es real. Porque yo vi el otro día la película de Amenábar de Regresión, y de verdad que me supo fatal. Primero, hablamos de esa después, porque eso, si te parece, lo enlazamos después de hablar de las otras cosas. Sí, pero sí. Es que te lo quería decir a colisión de esto, ¿no? De que se encargan en desmentir, en decir que algo es mentira, lo que te estaban diciendo a ti, que algo es mentira a la gente, cuando realmente no es mentira, porque en Regresión Amenábar dice al final como que el caso que estaban contando, que era basado en hecho real, era mentira, y no es mentira. De hecho, Juan lo ha investigado, tienes la documentación, ha hablado con gente que vivió aquellas cosas, y no es mentira. Y luego yo hago regresiones y ya un regresionista sabe cuando lo que el paciente está diciendo es verdad o no es verdad, es un recuerdo de otra vida o es algo que anhela su alma. Entonces es muy triste.
Parece que hay un problema de internet, ¿lo tienes tú? No, yo te escucho bien. La imagen Vale. es la que está mal desde el principio, pero te escucho Vale, bien. si hay un problema, ya me lo... Sí, entonces Michael Roll y Ron Pearson me pusieron en contacto con una... Lo que pasa es que los mediums que te hacen contacto con seres que han fallecido hasta el punto de que se materializan ya no los hay, porque los pocos que tenían ese don, por presiones sociales y amenazas, etcétera, han desaparecido casi. Entonces había solo alguno que te hacía contacto, pero el típico contacto que te canaliza, o sea, que la conciencia del otro te la coge y te habla lo que está diciendo el espíritu del fallecido, ¿no? Una típica sesión de espiritismo. Entonces, pero bien hecha. Entonces yo fui a de una sociedad que es Noah's Ark Society, en español la Sociedad del Arca de Noé. Y entonces, bueno, esa es la experiencia que he tenido más directa de lo paranormal y hay que tenerle mucho respeto porque es posible que hasta que me jugase la vida en aquello. Porque, bueno, en definitiva, te sientas en una sala oscura, Michael Roll dice, ¿por qué tiene que ser oscura? ¿Por qué no nos dejan poner la luz y las cámaras? Porque hay mucha cultura del oscurantismo ahí, pero bueno, también forma parte de lo que los mediums quieren, en fin. Vale, entonces, porque tampoco quieren que entres en plan de demandar la evidencia de las cámaras. Primero tienes que sentirlo tú y ese es el camino espiritual. En fin, no voy a entrar en eso. El caso es que nos cogíamos de la mano varios y estaba el medium, en español se dice medium también, ¿verdad? Sí. Estaba en el centro y tal y empezaba a canalizar. Entonces aunque se apagaban las luces, yo vi trompetas volar. Eso podía haber sido un truco de magia o haber sido activado por un imán o alguna historia, no se puede descartar del todo. Pero lo que desde luego fue alucinante y esto fue real, es que cuando cogía de las manos como una tela de araña invisible me empezó a chupar la energía, empezando por los pies, hasta el punto del cual yo pensaba que me moría porque me iba del cuerpo y los otros me tuvieron que agarrar para que yo continuara. Y porque claro, esos espíritus te han de chupar algo de tu energía para manifestarse. ¿Me sigue, Soraya? Sí, perfectamente. Vale, entonces, curiosamente, canalizamos. Será o no cierto, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero la experiencia fue muy intensa. Canalizamos a alguien que se decía llamar Alan Turing, el famoso matemático inventor de los ordenadores, que han hecho una película sobre él hace poco, el de la máquina Enigma. Pues nos habló Alan Turing y quejándose de que la ciencia se había vuelto un instrumento para desacreditar la existencia de todos los poderes psíquicos y paranormales, y desde el otro lado denunciaba aquello a la propia ciencia a la cual él tanto había contribuido con el tema de los ordenadores estando en esta vida. A lo mejor no era Alan Turing, a lo mejor era un demonio fingiendo ser Alan Turing, a lo mejor era el propio medium que se lo estaba inventando, pero es curioso que se lo estaba inventando mientras una tela de araña invisible me estaba chupando la energía, aquello era real. Y se corresponde con lo que ocurre del tema de los ectoplasmas que se segregan, etcétera. De hecho, en cámaras infrarrojas se ve que el ectoplasma sale de las personas que están formando el círculo y si el medium es bastante poderoso, ese ectoplasma puede reagruparse en la forma del fallecido. Pero eso Michael Roll me contó que él lo había visto, pero yo no lo vi. Michael Roll me dijo que él había abrazado a su padre fallecido materializado en ectoplasma. Qué bueno. ¿Mm? Fuerte, ¿eh? Sí, yo Michael Roll lo conozco y lo he llamado, se le puede localizar, vive en Bristol, es ya mayor, pero sigue luchando y hace poco por fin bueno, ya hablaré de esto después, pero en fin, es una campaña larga. Bueno, pues después de aquello salió el libro de David Icke, el The Biggest Secret, el mayor secreto. Yo me fui a Estados Unidos a una conferencia sobre la energía del futuro, donde se habló pues, de energías libres, de la fusión fría y de los ovnis y de la necesidad. Conocí a Stephen Greer, que me impresionó mucho, como él quería que el complejo industrial militar pues empezase a soltar sus secretos oscuros de tecnologías secuestradas que nos darían energía libre o antigravedad.
pero para eso se necesitaba mucha iniciativa y activismo por parte de los propios ciudadanos. Y ahí conocí a John Dash, un profesor de metalurgia de la Universidad Estatal de Portland, en Oregón, que estudiaba la fusión fría. La fusión fría es una manera de hacer fusión nuclear o transmutación de elementos a baja temperatura, sin apenas emisiones de radioactividad y que nos puede dar mucha energía si se desarrolla bien. Entonces eso, la ciencia oficial no había negado que existiese, pero había dicho mayormente que había sido un fraude en 1989. No había sido un fraude y unos pocos científicos aislados lo habían estudiado, entre ellos John Dash, y yo decidí entonces, como manera de compromiso de hacer feliz a mi familia, de que yo continuaba algo académicamente reconocido y de continuar mis inquietudes, por otro lado, espirituales, pues, de otras verdades, pues entonces me fui a hacer el máster a la Universidad Estatal de Portland y estuve haciendo experimentos de fusión fría con John Dash y efectivamente la fusión fría funciona. Lo que pasa que lo que yo hice era un experimento a un nivel muy pequeñito, que se sale una energía que no se puede explicar de una manera química convencional, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que durante esta época yo conocí a Cisco Wheeler, que había sido una de las testigos que David Icke mencionó en el libro The Biggest Secret, el mayor secreto, su traducción en español. Cisco Wheeler había sido criada... Dime, Soraya. Explica testigos de qué, explícales un poquito... Sí, eso iba a decir. Cisco Wheeler había sido criada en los Illuminati, la sociedad secreta malévola que ha controlado nuestro mundo desde la antigüedad babilónica y cuyo ápice de poder son o bien criaturas no humanas o bien criaturas que se convierten a demonios o a reptiles y en determinadas circunstancias y ritos satánicos o ceremonias. Ella fue presente de esos ritos satánicos. Ella estuvo presente, al menos eso es lo que ella cuenta, y yo cuando estuve viviendo en su casa palpé que eso era real, no era ningún fraude, como la película de Amenábar te puede hacer pensar. Porque que ella había podido salir de ese mundo con todo lo difícil que es. Exacto, el mundo que pinta la película de Amenábar, lo único que la película de Amenábar al final, pues... te dice que aquello es un fraude y que es una farsa y que fue inventado, no fue inventado. Entonces yo no voy a dar nombres propios, pero los libros de Cisco Wheeler merecen la pena ser estudiados, son unos volúmenes llenos de detalles. Yo facilito enlaces a ellos desde mi web para el que esté interesado. A Cisco Wheeler, cuyo padre era un masón de alto grado, hay incluso más grados que los 33 de la masonería oficial, hay más grados, por lo visto él fue un masón muy importante, pues la criaron desde pequeño para oficiar esos ritos. Fue hermandada con otras hermanas del culto, entre ellas Arizona Wilder, que ha aparecido en otro vídeo de David Icke. Yo he oído a Cisco Wheeler hablar por teléfono con Brian Desborough, que fue el científico que estaba asociado o era la pareja sentimental de Arizona Wilder, por tanto yo sé que esas cosas son reales, aunque yo no he hablado con Arizona Wilder por teléfono. Lo digo porque se dice por internet que el famoso vídeo de Arizona Wilder de la entrevista con David Icke es otro fraude. Yo creo que no lo fue, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a Cisco Wheeler la rescataron de los Illuminati, la rescató de los Illuminati un pastor cristiano fundamentalista protestante, como lo son la mayoría de gente que se mete en estos temas en Estados Unidos. Y entonces, pues claro, Cisco tenía la idea de que la única salvación es Jesucristo como Dios viviente y como salvador personal de cada uno desde un punto de vista religioso, que estamos en el fin de los tiempos y que las profecías del Apocalipsis se van a desarrollar de una manera prácticamente literal. Entonces yo con todo eso casi no estoy de acuerdo, pero sí que estoy abierto a la posibilidad de que Jesucristo efectivamente existiera y hasta resucitase. Eso sí,
Otra cosa es que lo hayan convertido en un Dios salvador, que le tengas que rezar, que tengas que hacer determinados ritos e historias y suprimir el sexo o actividades sexuales para que, en fin, eso yo lo veo más como religión, pero bueno, es igual. Tampoco estaba de acuerdo yo del todo con ella. El caso es que a comienzos del 2001, cuando a Fritz Springmeier le hicieron la redada en su casa, porque había estado implicado con otros en un robo, y entonces él no había sido el principal instigador, sencillamente había tenido por lo visto las amistades equivocadas, y yo no sé más de los detalles. Lo que parece claro es que a través de esa acusación de robo, que luego él tuvo que estar en la cárcel varios años, pues se lo quitaron del medio, porque Fritz Springmeier había destapado todo lo que realmente se cuece en los Illuminati, en los que mueven las redes del poder y esas familias en Estados Unidos y en el mundo en general. Entonces, el que estuviera en la cárcel acusado por un robo, pues le quitaba toda credibilidad o mucha credibilidad a lo que él había dicho en sus libros. Una cosa, Conrado. Dime. Ella te dijo, o no sé si lo vas a decir o no lo vas a decir porque ya sale en un vídeo de YouTube, que un monarca nuestro lo vio... Sí, pero no voy a se lo pregunté y lo que me contó lo conté en aquel vídeo y como estamos en España yo no voy a elaborar más, pues porque pero vamos, que ella te dijo que lo vio con sus ojos, ¿no? Convertirse en reptil. Creo recordar que sí. Lo que sea ya lo dije en ese vídeo, ahora no tengo ganas de dar más detalles. Vale. No tengo ganas de dar más. Entiende que estamos en España y hay una constitución española, entonces... Yo no tengo con esto que sea verdad, yo solo quiero... Ya, lo que sea yo ya lo conté en ese vídeo. Dice que sea verdad, pero Conrado tampoco lo ha visto, él solo... No, yo desde luego, yo no he visto... Yo no he visto ninguna de esos cambiar de forma, pero sí que Cisco me contó que los ha visto a varios, en fin. En los rituales, ¿no? En esos rituales. O sin ritual incluso, ¿eh? Sí. Ella me enseñó, por ejemplo, una foto de Bill Clinton en su limusina que media cara estaba empezando a cambiar. El que tomó esa foto, por lo visto, murió a los pocos días de entregarle a Cisco esa foto por correo, creo recordar. Entonces, ¿esa foto pudo ser manipulada? Sí, todo puede ser manipulado, pero cuando tú pones las cosas en el contexto de las vidas de las personas que estás viviendo y palpando y de ciertas experiencias y otras cosas que oyes y en fin, pues tú palpas que hay una realidad subyacente. Cisco Wheeler también conoció, por ejemplo, a Phil Schneider, el famoso que hurgó en las bases subterráneas donde hay alienígenas y que estuvo metido en un tiro con ellos y le cortaron un dedo, creo, y cuando publicó toda la información de lo que hay en las bases subterráneas, pues apareció de repente estrangulado con una cuerda de piano, tengo entendido. Cisco Wheeler le dio un abrazo, lo conoció en persona, ya se movía en todo eso y sabía de todo eso. Pero yo cuando arrestaron a Fritz Springmeier, por mucho que me apasionara eso, también valoré otras cosas y me fui y entre otras cosas quería estar en la Universidad Estatal de Portland, más cerca del campus, para poder hacer mis estudios y tal, y entonces aproveché para mudarme. Entonces poco a poco fui perdiendo el contacto con ella, pero bueno, todavía mantuve un contacto un tiempo. Y ahí, cuando ya te fuiste y todo eso, es cuando te metiste un poquito en el lío del 11S, ¿no? Sí, pasó, porque como eres físico, tuviste, le cuento un poco a los que nos escuchen, como eres físico, tú estudiaste mucho ese caso porque ya viste que esto no... Sí, pero ojo, aunque yo entonces en el 2001 yo ya sabía que existían los Illuminati y esta conspiración planetaria o incluso interplanetaria, una cosa es saberlo desde el punto de vista teórico y otra cosa es cuando suceden esos eventos que te traumatizan delante de la cámara y lo ves ahí en los propios Estados Unidos, 2 días que en la universidad casi no se hizo nada porque todo el mundo estábamos pendiente de la televisión y luego todas las medidas represivas que vinieron contra las libertades. Entonces
yo sabía que los Illuminati podían manipular el terrorismo para crear un estado policial y recortar libertades y justificar guerras, que es lo que ocurrió el 11S. Pero una cosa es saber eso y otra cosa es descubrir qué realmente ocurrió el 11S. Pero eso lo descubriría yo después. Yo entonces estaba en la Universidad de Portland, estatal de Portland, en aquel entonces me tentó el lado oscuro, diré la verdad, porque yo rechacé el concepto de Jesucristo como persona, como Dios Salvador que me había inculcado Cisco. De hecho, ella quiso que yo fuera un cristiano renacido y me hizo hasta rechazar el bautismo católico, y cuando lo rechacé salieron unas babas de mi boca, en fin, unas cosas interesantes. Entonces, como yo entonces estaba desencantado porque bueno, me fui al otro extremo y entonces me metí en el club, en la noche gótica, en la universidad cuando estaba en Portland, y tuve, bueno, fueron unas experiencias muy placenteras, sobre todo desde el punto de vista sexual, pero también veía pues que efectivamente Satanás te puede dar los placeres del mundo a cambio de robarte tu alma. Entonces yo pienso que nunca me la llegó a robar y que no llegué a hacer nada malo, solo fueron fantasías que tuve, pero el lado oscuro se cebó conmigo en aquel entonces, y fue en el año 2004 cuando ya decidí cortar por lo sano, porque yo no podía seguir en Estados Unidos salvo que aceptase ese juego académico que no iba conmigo, y entonces preferí volverme a España, estar con los negocios de mi familia y de mi padre y tener una independencia intelectual, y entonces poder escribir de gente académica a quien me diera la gana sin tener que estar amordazado. Y entonces decidí en definitiva en renunciar a la oscuridad y a los juegos de la oscuridad para servir a la luz. Una cosa, Conrado, dime. ¿me haces un mini resumen de 2 minutos de lo que descubriste que pasó en el 11S? Eso es lo que iba a decir ahora, porque vale. cuando vine a España y ya decidido a servir a la luz, fue cuando empecé a descubrir a través de mis amigos, que serían amigos, Andrew Johnson, John Bloomer, empecé a descubrir el trabajo de Judy Wood, una profesora de ingeniería mecánica creo que era de Virginia, que estudió forénsica y detalladamente lo que realmente ocurrió el 11S. Y entonces su famoso libro, Where Did the Towers Go?, es un libro que está en inglés, es tremendo, y recomiendo que quien quiera lo lea, tiene muchas fotos y ahí se ve. Yo he hecho un pequeño resumen en español, en forma de un artículo mío pequeño que está colgado en mi web en la sección en español, en letras rojas a mitad de página. Pero bueno, para ti lo evidente es que esas torres no se cayeron en plan recto por fueron reducidas a polvo. Desde los sótanos. Reducidas a polvo. Y entonces, ¿no? Desde los sótanos hubo explosivos. Si los hubo serían 2 o 3 como cosas de distracción para hacerte pensar que habían sido explosivos. Lo que realmente redujo esas torres fue un arma de energía dirigida, algo que la redujo a polvo, y ese es un proceso físico que no ha sido conocido hasta ahora por la ciencia oficial. Y entonces Judy Wood lo que demuestra es que eso fue a escala grande relacionado con los procesos de doblar metales y otras historias que ha logrado hacer John Hutchinson, un inventor canadiense, que ha hecho temas antigravitatorios. Y entonces cuando tú ves eso, entonces ves que el encubrimiento de lo que realmente ocurrió el 11S es de 2 capas. Una primera encubre, pues que la encubre es la versión oficial, pero incluso los que cuestionan y se dan cuenta que la versión oficial es mentira, que está llena de lagunas y de historias. Luego hay una serie de agentes dentro del movimiento del 11S, por la verdad del 11S, por decirlo así, que se encargan de que no llegues al núcleo del asunto,
que es el cómo fueron destruidas esas torres. ¿Por qué? Porque si se descubriera que fueron destruidas por un arma de energía dirigida que usa energías libres, pero de la manera malévola para la destrucción, pues la gente sabría que la energía libre no es una cosa que o no existe, o si existe es una cosa menor que se ha hecho en un garaje de algún loco aislado, etcétera, sino que ha sido usada y está desarrollada ya y nos podría dar energía ya, pero no interesa. Claro. Y entonces esos son los hallazgos de Judy Wood, y yo he contribuido en lo que he podido a promocionarlos. En eso he invertido en mi web, he escrito a la gente que he podido en mis ratos y con mis energías. Y lo que pasa que a veces pues pierdo la fe porque para volver a Estados Unidos sigues teniendo que pasar por una serie de medidas draconianas de represión de libertades y de hacerte sentir que eres un ciudadano inferior o incluso un criminal hasta que demuestres lo contrario, te escanean, te chequean, etcétera. Es un acondicionamiento psicológico para ser un prisionero en un estado como el que imaginó George Orwell en 1984. Y todo eso se basa en una mentira, que es la mentira de que unos terroristas con uno de una barba en Afganistán volaron con 2 aviones contra esas torres, y eso no fue así. Además, casi seguro ni siquiera hubo aviones, porque un avión no puede colisionar así contra la torre. Casi seguro lo que vimos entrar en las torres fueron hologramas, pero eso es otra historia. Qué fuerte. Y todo esto, pero la gente pues que murió en aviones, tantas familias que perdieron aviones. La gente que murió en aviones habrá que ver quiénes murieron y las listas de pasajeros y las mentiras de las listas de pasajeros. Y la persona que sabe de esto es Morgan Reynolds. Yo también enlazo a Morgan Reynolds desde mi web, y los que quieran que vayan a su web, que lo estudia detalladamente. Qué fuerte. Y ha hecho vídeos en YouTube explicándolo. Conrado, es desde el punto de vista físico. Un avión en definitiva es una lata de aluminio. Aunque la lances a 900... Primero, que un avión no puede volar a 900 kilómetros por hora a nivel del mar. Eso para empezar. Segundo, que si pudiera, se necesita la precisión de mucho más de un piloto automático para guiarlo. O sea, que eso no pudo ocurrir así, y no puede penetrar en el acero así como así. Pero bueno, en fin, no voy a entrar en eso ahora. En detalles. Conrado, estamos teniendo muchos problemas con internet, se está cortando y se está empezando a cortar el sonido. Bueno, pues entonces... ya muchos minutos, y aquí podemos grabar todas las semanas que queramos. Exacto, podemos venir otro día si quieres, o lo que sea. Podemos seguir, ya seguiremos hablando de estas cosas más adelante. Yo lo único que te quiero es 2 cosas muy sencillas. Primero, muy bien. Que me digas qué te parece la idea de Caballeros de Lis. La idea de Caballeros de Lis es una idea muy interesante. El concepto de Caballeros de Lis está muy bien. La flor de lis tiene su significado esotérico que tú sabrás y que ya revelarás cuando quieras. Sí, realmente por qué flor de lis. Sí, pero bueno, sí. Más adelante. Bueno, y bueno, lo importante es ser caballeros de luz. Hombre, el problema de querer ser guerreros de luz es que estás creando una polaridad, porque en el momento en que te defines como guerreros de luz estás alimentando la energía del propio enemigo que quieres derribar. Pero también es verdad que hay una luz y hay una oscuridad, y entonces yo prefiero servir a la luz y que se vean las cosas oscuras a la luz del día, que se ven mucho mejor. Y lo importante yo creo que es ser amoroso, y cuando eres amoroso pues te gusta la verdad, te gustan los buenos sentimientos, no quieres sacrificar animales, los vampiros los puedes ver como una cosa sexy. Yo sigo viendo a una chica vestida de vampiresa muy sexy, pero ya se queda así. Nuestro ADN tiene ese punto oscuro dentro, o bestial dentro, pero cuando tú iluminas la luz sobre la oscuridad, eso es lo que no quiere Satanás o quien sea que ocurra, porque se le va el tinglado. Y entonces, bueno, pues tu idea está muy bien de ayudar
a la gente que empieza a despertar espiritualmente, a darse cuenta que no están solos, que el universo es amigo y que les apoya, que esto no es continuamente una lucha por la supervivencia, que esa es la gran ilusión. Lo que pasa que es una ilusión tan fuerte que yo muchas veces pierdo también la fe de que Dios exista y todas estas cosas, yo pierdo la fe continuamente. Pero por eso es importante que nos apoyemos unos a otros, y entonces es una iniciativa preciosa, y sobre todo si está centrada en los niños nuevos que vienen con... En todos, en los jóvenes, en los mayores, en los adultos, porque a mí me ha venido gente, catedráticos y gente muy adulta y diciéndome que qué le ha pasado, que de repente ve todo de otra manera y se está asustando de ese despertar tan rápido. Sí, está ocurriendo el despertar, se está acelerando, y eso es lo que llaman el comienzo del proceso de ascensión. Ya veremos a dónde llega, pero desde luego no es una cosa... ¿Ves? Aquí es donde yo disiento con Cisco Wheeler y con toda esta gente fundamentalista que cree que tienes poco menos que sentarte con los brazos cruzados y esperar a que venga Jesucristo a solucionarlo todo, porque es la profecía. Bueno, Cisco Wheeler nunca llegó a verlo así tampoco, ¿me entiendes? Estoy exagerando el movimiento. A lo que me refiero es que la ascensión y el camino de vuelta a la luz, de volver a entender lo que somos, y eso lo tenemos que empujar un poquito, ¿no? Y eso está muy bien lo que estás haciendo de los caballeros de Lis. Bueno, lo que estamos haciendo todos. ¿Vale? Y lo que estamos empezando a hacer, que tenemos que rodear todo el mundo de luz, sobre todo de nuestro amor sincero, de decirle a la gente estamos aquí, vamos a amar, porque eso va a hacer que vibremos alto, que se enciendan luces, que se contagien los de al lado con nuestros ejemplos, y esa vibración en nuestro planeta que haga una resonancia en el exterior, en el universo. Exactamente, y cuando... Dime. Y cuando esa vibración se empieza a desarrollar y a subirlo bastante, y empecemos a hablar de las cosas que ya no sean tabú y se hablemos a la cara y desde el corazón y tal cual, nuestros propios cuerpos empezarán a cambiar, incluso llegaremos a vibrar tanto que serán luminosos en el sentido literal de la palabra. Yo eso pienso, y la extensión va por ahí. Lo que pasa es que hay que empezar a empujarla, y con pasos muy pequeños al comienzo, desde luego, porque al comienzo casi todo lo que te rodea es miedo, y miedo, en fin, ya sabemos lo que es el miedo, y el miedo es una cosa seria, no por trivializarlo lo vamos a vencer más, ¿no? Entonces... bueno, el amor es el camino. Evidentemente, ahora lo has dicho. Dime. Ahora lo has dicho, que el camino para llegar a todo es el amor verdadero, ¿vale? Sí. Entonces, Conrado, darte las gracias, decirte que lo siento porque la imagen ha salido borrosa, pero ya hemos hecho pruebas y nos pasa siempre con, no sé qué puede pasar, así que vamos a lanzar este vídeo. Para que ya te puedan conocer. Sí, habrá que lanzarlo porque otra vez no lo vamos a hacer. ¿Ya has cortado? ¿No? Además, cada vez vamos cambiando las cosas, así que así se queda, así lo dejamos. Y oye, ya grabaremos otra vez que se vea mejor. Y déjalo, es que si no, no va. Hay que lanzarlo. Y otra vez no cuento este rollo otra vez. O sea. Bueno, al menos ya te conocen, ¿vale? Muchas gracias, Conrado. Grabamos pronto. Venga, pues. Sabes, cuando quieras a ti. Y quieras esto, solo tienes que decirme y lo grabamos otro vídeo, ¿vale? Sí, no. Bueno, no, ahora yo creo que el siguiente paso será quedar con Juan, y entonces comentaremos alguno de lo que está haciendo del mayor secreto, pero eso supongo que será Juan y yo. De momento vamos a ver cómo sale esto, y yo veré algunos de los otros vídeos que se van poniendo de las otras personas que vengan aquí, y nos vamos conociendo, para poder conocernos todos y debatir. Muy bien. Pues muchos besos, Conrado. Hablamos pronto, ¿vale? Un abrazo, Soraya, y que duermas bien. Venga, a ver si sale, por lo menos que se oiga, Venga. A ver si escuchará. Bueno, y a todos vosotros, muchas gracias por habernos seguido hasta el final. Espero que os guste este vídeo. Ya conocéis a Conrado y estoy esperando vuestros vídeos, o que me digáis si queréis que lo grabe yo, que os presente y que os haga una entrevista, ¿vale? Venga, besitos a todos. Hasta luego. Venga, pues. Hala.